capítulo 27 de Mateo, versículos 57 al 60. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Y dice el texto, Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60, dice así el texto. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando a José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Es interesante porque fijaros que aquí nos está hablando, dentro de lo que conocemos como la Semana Santa, lo más importante siempre es la figura central de Jesús. Jesús no solamente es la figura central en Semana Santa, Jesús es la figura central en toda la historia humana. Jesús es la figura central en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es la figura central en nuestra vida. Es siempre Jesús la figura central. No hay nadie que pueda opacar la figura de Jesús, que pueda empequeñecer la figura de Jesús. Jesús es el gran protagonista de la Escritura y de la Semana Santa. Porque todo va vertebrado en torno a él. Pero a la misma vez que es el gran protagonista, hay una serie de personajes, de situaciones que aparecen también a lo largo de lo que conocemos como la Semana Santa. Uno de esos personajes que aparecen, que van alrededor, unos tienen más protagonismo, otros tienen menos protagonismo. Uno de esos personajes es José de Arimatea. No sabemos nada acerca de José de Arimatea, quitando la información que nos da la Escritura en los 4 evangelios. Esto es interesante porque hay relatos y hay personajes que aparecen en un evangelio, algunos en 2, otros en 3, pero son muy pocos los personajes que aparecen en los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios aparece este hombre, José de Arimatea. No sabemos nada acerca de José, no sabemos acerca aparte de los datos bíblicos, no sabemos quién eran sus padres, no sabemos si estaba casado, si tenía familia, tampoco sabemos exactamente cómo conoció a Jesús, en qué momento supo acerca de Jesús. Lo que conocemos, lo que nos dice la Escritura, era que se llamaba José, un nombre muy común, de hecho sigue siendo un nombre muy común, y sobre todo en Israel era un nombre muy común. Nos dice que era un hombre rico, y nos dice que este hombre, José, era de Arimatea. Arimatea estaba al norte si buscáis en un mapa bíblico, Arimatea estaba al norte de Judea y estaba muy cerquita de Samaria. Y nos dice el texto bíblico que cuando llegó la noche, es interesante porque según la ley judía, ni siquiera el cuerpo de un criminal debía dejarse expuesto toda la noche, sino que tenía que enterrarse el mismo día. Dice en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, dice, Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fijaros que aquí dice, si algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis en el madero, y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrará el mismo día. Y esto era doblemente obligatorio cuando, como en el caso de Jesús, el día siguiente era sábado. Según la ley romana, una parte de la ley judía, otra parte de la ley romana. Según la ley romana, los parientes de un criminal podían solicitar su cuerpo para llevárselo, para enterrarlo. Y si nadie lo solicitaba, los romanos dejaban el cuerpo, o bien lo dejaban en la cruz, para que viniesen los cuervos, los animales, y comiesen, o bien lo bajaban de la cruz y lo metían en una fosa común. Y esa fosa común se dejaba abierta, no se enterraba, para que viniesen también los perros y las alimañas y comiesen también el cuerpo de la persona que había sido crucificada. Es interesante que hay una leyenda que dice que José de Arimatea era tío de María y la madre de Jesús.
y que usó de ese derecho de familia para pedir el cuerpo de Jesús. Pero vuelvo a repetir, eso solamente es una leyenda, el texto bíblico no nos dice nada sobre eso. Hay otra leyenda, esta es más conocida, hay otra leyenda que dice que en el año 61 después de Cristo, Felipe envió a José de Arimatea a predicar a Inglaterra, y José llevaba una copa, y en esa copa, lo que se conocía como la copa y después también se conoció como cáliz, en esa copa estaba algunas de las gotas que Jesús derramó, de sangre que Jesús derramó en la cruz. Y ese cáliz llegaría a conocerse con el paso del tiempo como el Santo Grial, que fue y que es famoso por las historias, sobre todo de los caballeros del rey Arturo. Pero vuelvo a decir, tampoco es una leyenda, tampoco sabemos exactamente si es así, sino que es una leyenda. Fijaros que nos dice que vino de noche y nos dice que vino un hombre rico. Por lo tanto, sabemos otra cosa de José. Sabemos que José era de Arimatea y sabemos que José era rico. Es interesante porque si tú vas a la Escritura, a veces tenemos una tendencia a espiritualizarlo todo y tenemos una tendencia a quedarnos con una parte de algo y no ver el todo. Las Escrituras nos hablan muchísimo acerca de la pobreza. De hecho, Dios es el Dios de los pobres. De hecho, el nacimiento de Jesús es un canto a la pobreza. De hecho, nos dice la Escritura que Él, siendo rico, se hizo pobre. Y las Escrituras nos hablan muchísimo de la gente con pobreza, de la gente necesitada, de la gente que no tiene recursos. Y Dios es su consolador, Dios es su amigo, Dios está ahí, Dios los consuela. A las personas que necesitan, que no tienen muchas veces ni siquiera nada para llevarse a la boca. La Biblia nos habla mucho de ese consuelo de Dios a los huérfanos, a los pobres, a los niños, a las viudas, etc. Pero dejadme deciros una cosa, porque como nos vamos siempre a las tendencias, nos vamos siempre a los extremos, a veces hablamos de la gente rica o de la gente con dinero como con cierto odio, como que no nos fiamos de las personas que tienen dinero, porque nos preguntamos y decimos, ¿cómo lo habrán conseguido? Y es verdad que a veces se consigue mucho dinero y mucha riqueza con cosas que no son buenas, con cosas que son pecado, evidentemente. Es verdad que no todo el mundo tiene la riqueza en base a su esfuerzo o a su trabajo o a su tesón y a hacer las cosas bien. Es verdad que hay muchas personas que tienen dinero, que se aprovechan de los demás, que explotan a los demás, que las condiciones laborales que hacen a sus trabajadores es lamentable, que se hacen ricos en base de vender armas, en base de traficar con drogas, en base de traficar con niños o con mujeres. Eso es cierto. Pero también es cierto que hay hombres y mujeres ricos, que son hombres y mujeres que son una maravilla. Y es cierto que hay hombres y mujeres que tienen mucho dinero y son hombres y mujeres humildes, sencillos y que su dinero lo dan a la obra de Dios. No todos los ricos son malos, no todos los ricos son culpables, no todos los ricos, no toda la gente que tiene dinero lo han sacado de mala manera. Hay personas que tienen mucho dinero y Dios los ha bendecido con ese dinero. Si tú te vas a la Escritura, hay muchos ejemplos de personas con riqueza. Uno de esos ejemplos es Abraham. Abraham era muy rico, y la gente que estaba a su alrededor, como el caso de su sobrino, también era muy rico en base a la propia riqueza de Abraham. Abraham era un hombre rico y sin embargo la Biblia lo llama el amigo de Dios, y era un hombre inmensamente con ganado, con dinero, etc. Job era un hombre rico, el más rico que había en su época, en su momento. Job tenía muchísimos ganados, muchísimas cosas, mucho dinero, y era un hombre que amaba profundamente al Señor. Y si tú ves el libro de Job, hay ciertos pasajes donde vemos que él usaba esa riqueza, ese dinero también a favor de otros y ayudaba también a otras personas. Abraham era rico, Job era rico y José de Arimatea era rico. José, no sabemos cómo vino ese dinero, no sabemos si era rico por herencia, que ya sus padres lo eran, no sabemos qué tipo de trabajo podía haber tenido, no sabemos. Lo que sí sabemos es que este hombre era rico. Déjame decirte algo, y además te lo voy a decir gratuitamente. Hay ricos que son muy generosos, y hay pobres que son muy egoístas. Hay ricos que dan para la obra de Dios, que ayudan a los pastores, a misioneros, a hermanos necesitados, que dan trabajos, que ofrendan muy bien. Y hay pobres que son más egoístas que cualquier cosa.
Ojo, no es la condición del hombre lo que le hace ser generoso, no es el dinero lo que le hace ser generoso, es el corazón lo que hace ser generoso. Hay pobres que son muy generosos y dan más de lo que tienen, hay ricos que no son generosos y no dan nada de lo que tienen, y hay pobres que son muy pobres y son muy avaros. Ojo. Las Escrituras y lo que la palabra de Dios nos enseña es que no pongamos nuestra confianza en el dinero. Eso es así, porque el dinero se va y viene, el dinero se va como las gaviotas volando. El dinero se puede, en un momento dado puede haber algo en la sociedad, como ha pasado, puede pasar cualquier cosa y nuestro dinero se desploma en un segundo. No podemos poner la confianza en el dinero, no podemos pensar solamente en el dinero, no podemos llenar el banco, nuestro cajero, nuestro banco de dinero, porque el dinero puede ocupar el lugar de Dios. El dinero puede ocupar, las riquezas pueden ocupar el lugar de Dios, y adoramos al dinero, adoramos la riqueza, adoramos los televisores, adoramos los coches, adoramos los ordenadores, adoramos las casas, adoramos todo lo que sea material. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque nuestro objeto de adoración solamente puede ser el Señor. ¿Tenemos que dar gracias al Señor por los dineros? Sí. ¿Tenemos que dar gracias al Señor por las riquezas? Sí. Y más cuando Dios nos los bendice y cuando están proporcionados por un trabajo honrado y honesto. Y gracias al Señor porque hay hombres ricos, hombres, y no a lo mejor ricos en el sentido que pensemos que tengan cientos y cientos de millones, pero hay personas que están muy bien situados, personas que tienen lo suficiente para vivir, y que no se lo guardan, lo dan para la obra de Dios. Y este hermano, esta persona, José de Arimatea, era rico, nos dice el texto. Y fijaros también que hay otra cosa que nos dice aquí, que se llamaba José, y fíjate que dice, y que también había sido discípulo de Jesús. Que también había sido discípulo de Jesús. El tiempo verbal es un tiempo pasado, está hablando del pasado. Este hombre en algún momento había seguido a Jesús. Este hombre en algún momento había escuchado de Jesús. Este hombre en algún momento había visto a Jesús. Este hombre en algún momento había sido influido por Jesús. Este hombre en algún momento había sido un discípulo de Jesús, pero dejó de serlo. Por algún motivo, por alguna circunstancia, este hombre dejó de ser discípulo de Jesús. Algo había ocurrido en su vida, en su trayectoria, algo había ocurrido para que dejase de ser discípulo de Jesús. Y Juan, el apóstol Juan, nos explica un poco más lo que había ocurrido. Venid conmigo a Juan, al capítulo 19, Juan, capítulo 19, versículo 38. Juan, capítulo 19, versículo 38, dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, fijaros que aquí nos dice que era discípulo de Jesús, complementa lo que hemos visto antes, pero va más allá. ¿Por qué había sido discípulo de Jesús? ¿Por qué hemos visto antes que el tiempo verbal era pasado? Porque había dejado de serlo secretamente por miedo a los judíos. Había dejado de ser un discípulo público, un discípulo que hablaba, se había convertido en un discípulo de Jesús secretamente por miedo a los judíos. ¿Era un discípulo de Jesús? ¿Era un discípulo secreto? ¿Y por qué era un discípulo secreto que no compartía, que no hablaba, que no decía? Pues por miedo a los judíos. Y no nos engañemos, hermano. Aquí no está hablando de miedo a los judíos. Aquí está hablando de miedo a su religión, de miedo a la religión judía. Aunque parezca una contradicción, la religión, en vez de ser una ayuda a la fe, se puede convertir en un impedimento para la fe. Él era una persona religiosa y estaba viviendo en un país muy religioso y estaba viviendo con un grupo de personas como eran los líderes religiosos muy religiosos. Israel estaba llena de religión por todas partes, y fijaros que él tenía miedo a esa circunstancia. Él era una persona religiosa. Pero una cosa es ser una persona religiosa y otra cosa es ser una persona que tenga una relación con Jesús. Una cosa es que uno tenga una religión, una serie de hábitos, una serie de cosas que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, para ganarme la salvación, para ganarme el favor de Dios, o simplemente para agradarle. Y otra cosa muy distinta es tener una relación personal con Jesús.
Una relación personal que nace desde el corazón que se rinde, que nace de un amor apasionado a Él, que nace de una gratitud por lo que Jesús ha hecho y que nace de una relación natural. La religión nunca es natural, siempre es impuesta, siempre es obligatoria, siempre tiene sus propias leyes que te consumen. La relación con Jesús es una relación fluida, es una relación que nace de un corazón rendido, es una relación de una persona que adora, es una relación de una persona que sabe de dónde ha salido y que sabe a dónde va y que sabe cuál es su destino eterno. Aquí encontramos que José de Arimatea era una persona que tenía miedo a los judíos, que tenía miedo a la religión que él mismo vivía y a los religiosos. Tú puedes ser una persona profundamente religiosa y estar apartado de Dios. Tú puedes ser una persona profundamente religiosa, creer la religión que tú creas oportuna, ser profundamente religiosa y sin embargo no conocer a Dios. La religión no es un engaño que nos impide realmente entrar en los atrios de Dios. La religión es un engaño que nos impide realmente tener la libertad de un hijo de Dios, de aquel que cree, que obedece y que ama al Señor por amor a su Señor. Así que fijaros que aquí José de Arimatea era un discípulo secreto por miedo a los judíos, por miedo a la religión instaurada, por miedo a todo aquello que se estaba viviendo y a los líderes religiosos que había allí. Pero también era un discípulo secreto por su propia reputación. ¿Por quién era? Mirad lo que dice en Marcos, capítulo 15, versículo 43. Marcos, capítulo 15, versículo 43. Dice así, Marcos 15, versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Fijaros que aquí nos dice que José de Arimatea era miembro noble del concilio. Este era un hombre, juntamente con mucha gente en aquel lugar, en aquel contexto, en Israel, que esperaba el reino de Dios, como Simeón, como muchos que esperaban el reino, que se implantara, que viniera el Mesías para instaurar el reino de Dios. Y él esperaba, como tantos otros, esperaba ese Mesías que iba a instaurar ese reino de Dios. Pero fijaros que este hombre, que tenía esa expectación de lo que iba a ocurrir, nos dice que era miembro noble del concilio. Miembro noble del concilio. El concilio era el Sanedrín. Era el sitio más importante, era el lugar más importante. Era un lugar donde los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los nobles, la gente importante estaban. Eran 70 más el presidente 71. Podían hacer cualquier cosa, cualquier ley, cualquier cosa podían legislar, menos matar a una persona. No tenían la facultad, se lo habían quitado los romanos, no tenían la facultad de hacer que una persona fuese asesinada por lo que pudiese haber hecho. Eso solamente, la sentencia de muerte, solamente la podía hacer las autoridades romanas. Pero quitando eso, tenían mucho poder, tenían mucha influencia, era un honor estar dentro de ese concilio, de esa Sanedrín. Y a ese Sanedrín, a ese concilio, pertenecía José de Arimatea. Y fijaros que nos dice un calificativo de él, nos dice que era noble, miembro noble del concilio. Es decir, era una persona importante, era una persona, como ya sabemos, rica, era una persona que la gente sabía quién era. La gente sabía quién era José de Arimatea, la gente sabía lo que era José de Arimatea. No era un desconocido para la mayoría, por supuesto no era un desconocido para el Sanedrín y tampoco era un desconocido para la mayoría de la gente. Un hombre noble que pertenecía a un lugar y a un sitio, a un concilio muy importante. Y no era un noble cualquiera, era un noble muy, muy rico. Y tenía que esa reputación de noble, de alguna forma, también podía impedir que él públicamente dijese que creía en Jesús. Y si a eso le unes lo que encontramos en Lucas, en el capítulo 23, versículo 50, capítulo 23, versículo 50, que dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Y fíjate lo que dice: varón bueno y justo,
varón bueno y justo. Si tú a esto le añades que José de Arimatea era rico, añades que José de Arimatea estaba en el concilio, añades que José de Arimatea era un hombre noble, añades que José de Arimatea era una persona buena y justa, no es de sorprender que él se sintiese como un discípulo secreto, porque había muchas cosas en su vida, había una reputación que mantener, había que mantener una cierta fachada, había que mantener un cierto estilo, porque era una persona que era importante. No era alguien que se sentase fuera, no era alguien que pedía limosna, no era alguien que no tuviese un cierto poder, una cierta influencia, es que la tenía. Y entre la religión que tenía y que había y la reputación que él tenía que tener, no me extraña que diga la Escritura que era un discípulo secreto. ¿A quién le gusta perder la buena opinión de los demás? ¿A quién le gusta perder la buena opinión de los demás? ¿A quién le gusta perder su reputación delante de los demás? Tú estás en un lugar donde tú te juntas con un montón de gente y digamos que te juntas con 20 personas y son 20 personas que forman tu núcleo, son 20 personas importantes para ti y tú eres para ellos, 20 personas con las que compartes la vida, que sales, que vas al cine, que vas al campo, que habláis, que tenéis proyectos, 20 personas ateas. 20 personas ateas, con valores, con filosofía, pero 20 personas que no creen en Dios. Y en un momento dado, tú, a través de la lectura de la Biblia, a través de conocer a alguien, a través de una cosa puntual, a través de la obra de Dios directamente, tú llegas a creer en Jesús. Pero tú te reúnes con 20 personas que son ateas y que no creen en Dios. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Me identifico? ¿No me identifico? Si me identifico con estos 20 amigos, puedo dejar de perder a mis amistades. Y si pierdo a mis amistades, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y hay un cierto miedo. Puede haber un cierto miedo, puede haber un cierto desasosiego interior, puede haber un cierto... Bueno, pues muchas veces, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hacemos? Nos callamos. Esto solamente es un ejemplo de las 1000 cosas que pueden ocurrir en nuestras vidas. Con lo cual pasa cualquier cosa, creemos en Jesús, pero no nos identificamos como seguidores de Jesús. No nos identificamos como seguidores de Jesús. No es la primera vez que una persona viene a una iglesia y se encuentra a un amigo de la infancia o un amigo del trabajo que lo conoce hace 20 años y dice, ¿tú vienes aquí? Sí, yo soy cristiano. Dice, ¿y por qué no me lo has dicho? Y a lo mejor llevan 15 años juntos o son amigos desde pequeñito y no ha dicho verbalmente soy cristiano. Cuidado, porque podemos, de alguna forma, con esto de guardar nuestra vida, guardar nuestra reputación, de no querer que los demás nos digan con el dedo, este es un raro, este es raro, este va a una iglesia evangélica, te es rarillo, te dan comer coco. O tú tienes una trayectoria, una persona conocida en el pueblo, una persona cercana, una persona con un testimonio en ese sentido social, y conoces al Señor, y a veces decir que conoces a Cristo, que eres miembro de una iglesia, y además de una iglesia evangélica, pues puede causar ciertos problemas. Por eso no me extraña que José de Arimatea fuese también un discípulo secreto. Para seguir a Jesús, hermanos, hay que reconocer nuestro pecado. Para seguir a Jesús, hermanos, hay que reconocer que aunque seamos nobles, aunque seamos buenos y aunque seamos justos, necesitamos la sangre preciosa de Jesús. Esto que era José de Arimatea podía ser el acicate mejor para que él encontrase a Jesús, pero también puede ser el argumento peor para encontrar a Jesús, porque si yo soy bueno, yo soy noble y yo soy justo, ¿qué necesidad tengo de Jesús? ¿Qué necesidad tengo de un encuentro personal con Jesús? Si yo soy el número uno y yo soy muy bueno. Y solamente podemos llegar a un encuentro con Cristo cuando reconocemos nuestro pecado. Solamente podemos llegar a un encuentro con Jesús cuando reconocemos el monstruo que hay dentro. Si no reconocemos que somos pecadores, ¿cómo vamos a acudir a Jesús? ¿Cómo vamos a acudir a Él? ¿Cómo vamos a hablar con Él? ¿Cómo vamos a pedirle que su sangre nos bañe y nos limpie de todo pecado? Lo que hemos escuchado esta mañana. ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque yo soy bueno, soy noble y soy justo.
Cuando uno tiene esa cosa en su corazón y en su forma de entender, ¿cómo va a llegar uno a clamar a Jesús como Salvador? Porque lo primero que uno tiene que reconocer es su propio pecado. Su propio pecado. Es tan complicado y tan difícil reconocer el pecado. Es tan complicado y tan difícil reconocer el pecado. No solamente el pecado en el momento en que creemos en Jesús. Tu nombre se puede poner en el libro de la vida y la palabra de Dios nos lo dice. Tu nombre estará escrito en el libro de la vida siempre que acudas al dador de la vida. Y para acudir al dador de la vida, tú tienes que reconocer tu pecado, tu distanciamiento de Dios, tu separación de Dios, tu rotura con Dios. Eso es tan difícil que uno pueda creer que soy yo un pecador, yo un pecador, yo un pecador. Pecador es el otro. Pecador es fulanito. Pecador es mengadito. Pecador es ese político de turno que se lleva el dinero. Esos sí que son pecadores. Pero yo. Y si vivimos así, si creemos así, nunca llegaremos a entender realmente nuestra necesidad de Jesús. A veces, hermanos y hermanas, la bondad es la peor enemiga para reconocer nuestra propia maldad. A veces la bondad humana es la peor enemiga para reconocer nuestra propia maldad. Sé consciente de tu pecado, pero no solamente cuando creíste en Jesús. Sé consciente también de tu pecado cada día de tu vida. Cada día de tu vida. Porque cada día de nuestra vida pecamos. Ante esta situación de que José de Arimatea era un discípulo secreto, la pregunta es, ¿y tú y yo? ¿Somos discípulos secretos? ¿Somos discípulos secretos o somos discípulos abiertos? ¿Somos discípulos secretos o somos discípulos públicos? ¿Somos discípulos secretos que decimos Jesús es mi Salvador o somos discípulos secretos que nunca decimos nada? Y después venimos con la cosa de decir, no, lo importante es la vida. Sí, lo importante es la vida. Lo importante es el ejemplo, acompañado de las palabras. Lo importante son las palabras, acompañado del ejemplo. Si solamente hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos a la gente, y nuestra vida no es un reflejo de lo que hablamos, es tontería, no sirve para nada. Y la gente va a decir, mira, aquí viene el que habla mucho, pero vive poco. Y si solamente vivimos y no decimos nada, la gente puede decir, este es rarillo, ¿verdad? Pero nos puede confundir con un religioso, nos puede confundir con una ONG, nos puede confundir con lo que sea, porque no compartimos el Evangelio. Así que fijaros que te vuelvo a preguntar, ¿tú eres un discípulo secreto? ¿Confesamos a Cristo abiertamente y públicamente, hermanos? Es interesante. El viernes, en el último recuerdo humano y que se le dio a Juan Antonio, una cosa que todo el mundo compartía, aparte de buenos días con alegría y cuando llamaba los cumpleaños, que llamaba a los cumpleaños a todas las personas. A mí había años que a lo mejor mi cumpleaños caía en día de fiesta, que me podía levantar tarde, día de fiesta, pues me llamaba a las 9 de la mañana. Ese día, el viernes, todo el mundo coincidía en muchas cosas, pero todo el mundo coincidía, yo el primero, que Juan Antonio Sánchez era un evangelista nato. Yo he conocido a algunos evangelistas, pero con la capacidad que él tenía de compartir, de predicar, de hablar con todo el mundo, es tremendo. O sea, una persona que no tenía ningún tipo de pudor, ningún tipo de vergüenza, vergüenza en el mejor sentido, de compartir el Evangelio. A todo el mundo le hablaba, a todo el mundo le daba un Nuevo Testamento de los Gedeones, a todo el mundo le decía algo, a todo el mundo. Y eso se quedó muy reflejado en el culto del viernes. Él no tenía ningún tipo de pudor, ni de miedo, ni de vergüenza para confesar públicamente a Jesús. ¿Y tú? ¿Y tú? Porque a mí me da la impresión de que somos al contrario. A mí me da la impresión de que la mayoría de los creyentes tenemos cierto pudor, cierta vergüenza, cierto miedo para compartir el Evangelio. Y los hermanos como Juan Antonio son la excepción, cuando debería ser la norma. ¿Por qué creció la iglesia primitiva? ¿Por qué se extendió el Evangelio hasta lo último de la tierra?
porque la Iglesia iba por todas partes predicando el Evangelio, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de vergüenza, con denuedo iban compartiendo el Evangelio, y a donde quieran que iban yendo, en gerundio iban yendo predicando el Evangelio. ¿Compartimos el Evangelio públicamente o nos lo callamos? ¿Tenemos vergüenza de decir que somos cristianos o nos lo callamos? ¿Tenemos vergüenza de orar dando gracias por la comida en los bares y en los restaurantes? Es interesante, cuando estuvimos Michar y yo en Houston, allí en casa de nuestra hija Esther en Navidades, tenían un librito pequeñito, así, bueno, pequeñito, unos 80 o 90 páginas, escrito por un compañero de seminario de Mikey. Ese compañero de seminario es español, estuvo en el mismo seminario en Estados Unidos con su esposa, y este chico, que es español, cuando terminó el seminario se vino a España, está casado y tiene un ministerio en Madrid. Y ha escrito un libro que no recuerdo muy bien el título, pero el libro pone más o menos Jesús en los bares, o la Iglesia en los bares, o algo así. Cualquiera de estos creyentes, de estos creyentes puretas, de estos creyentes, Jesús en los bares, o la Iglesia en los bares, pecado. Yo creo que puso ese título de manera consciente, queriendo, como un desafío. Y este hombre está hablando de cuál es el sitio donde los españoles vamos más. Y él decía, el sitio donde los españoles vamos más es a los bares. Es a los bares. No vamos a las iglesias, no vamos donde vamos más es a los bares. Y dice tú, ¿quién le va a decir lo contrario? Que lleva toda la razón. Lleva toda la razón. Hay bares en todas partes. En todas las calles hay bares. Vas a una calle en 50 metros cuadrados y te encuentras con 5 bares. Es impresionante. Y este hermano decía, escribió ese librito que aconsejo que lo lea todo el mundo, y aconsejo, porque está en español. Yo lo leí allí, tengo que confesar que no terminé porque me impactó el título, empecé a leerlo, pero como estábamos saliendo, en 2 semanas hicimos tantas cosas, pues no lo pude leer y no me lo quise traer porque era de ellos. Pero está en español, creo que es de CLIE. Y lo aconsejo a los jóvenes, porque este hermano que lo escribió es un pastor joven. Aconsejo a los jóvenes que lo puedan leer también. Y él, una de las cosas que decía era, cuando vamos a los bares o a los restaurantes y estamos con creyentes o en familia que son cristianos, ¿oramos por los alimentos? ¿Damos gracias por los alimentos? ¿Lo hacemos públicamente o hacemos, Señor, gracias para que los demás nos vean que somos cristianos? Y él decía que a veces iba con su padre y con su madre, y cuando era más pequeño iban a los bares y su padre se ponía a orar dando gracias por el alimento, y gracias así intentaba hacer así debajo de la mesa porque se sentía avergonzado de que su padre delante de la gente diese las gracias por los alimentos. ¿Tú eres un discípulo secreto o eres un discípulo abierto? Tú eres un discípulo que da gracias también en la comida, en los restaurantes, porque además se da muchísimo lugar para poder compartir el Evangelio. ¿Tienes vergüenza de llevar tu Biblia por la calle? A veces podemos traer el móvil porque no se ve, digo yo, a veces. ¿Tú tienes vergüenza de que en el tren se te vea con una Biblia? ¿Tú tienes vergüenza de que en un medio de transporte tú lleves una Biblia? ¿Tú tienes vergüenza de que te vean con un libro cristiano y que te digan, ¿qué estás leyendo? ¿Tú tienes vergüenza de hacer alguna actividad evangelística en la calle para que tus vecinos te reconozcan? Una de las veces que el grupo de jóvenes donde yo me convertí, una de las veces que el grupo de jóvenes iba a salir a la calle, pues se iba a ir cerca de mi casa. Yo llevaba 1 año y medio, 2 años convertido, y se iba a ir cerca de mi casa, y el que iba a predicar era yo, en la calle. Normalmente era yo el que predicaba en la calle. Y cuando yo me enteré que se había organizado cerca de mi casa, yo dije, tierra, trágame. Y me planteé una duda, me planteé una cuestión, ¿qué hago? Porque me van a reconocer. Me van a reconocer, mira, ahí está el hijo de María. Me van a reconocer. Lo pasé mal. Y de hecho estuve a punto de decir, mira, que lo haga otro. Pero después le dije, Señor, yo no me puedo avergonzar de ti. Porque si yo me avergüenzo de ti, tú te vas a avergonzar de mí. Y si yo me avergüenzo de ti,
Uf, ¿cómo voy a poder dormir? ¿Cómo podía hablar contigo? ¿Cómo te voy a mirar cara a cara si yo me avergüenzo de ti? Y cuando llegamos allí, a esa plazoleta cerca de mi casa, y cuando se cantó, se estuvo cantando, y cuando me tocó predicar, prediqué temblando, hecho polvo, con más miedo que la mar, pero prediqué. Y le di la gloria a Dios. Y había gente que me conocía. No dijeron nada, no dijeron, mira, ahí está, sino que después se me acercaron, nada. ¿Nos sentimos vergüenza de compartir el Evangelio en la calle? ¿Sentimos vergüenza de compartir, hacer alguna actividad evangelística? Este era José de Arimatea, un discípulo secreto. Un discípulo secreto. Pero déjame deciros una cosa, hay un momento en la vida de José que cambia. Hay un momento, por alguna razón, hay un momento en la vida de José de Arimatea que cambió, y cambió mucho. Mirad lo que dice en el capítulo 23 de Lucas, versículo 51. Lucas 23, versículo 51. Este varón, bueno y justo, dice el versículo 50, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, hay un momento que este discípulo secreto está en el concilio, y en el concilio están hablando de Jesús, y en el concilio están hablando de la muerte de Jesús, y en el concilio están diciendo que van a matar a Jesús, y lo que va a ocurrir en el concilio, en ese Sanedrín. Y hay un momento en que este hombre no consintió en el acuerdo ni en los hechos que se hizo. Me imagino que estaban sentados, yo no sé cómo se sentaban, no sé si se estaban en círculo y el sumo sacerdote presidía, si eran dos, no sé muy bien cómo se sentaban, pero se sentaban. Y el sumo sacerdote llevaba la reunión y cada uno intervenía. Cuando el que quisiese intervenir en su momento dado, cuando se le daba palabra, intervenía. Y allí estaban hablando de Jesús. Y están hablando de la muerte de aquel que estaba haciendo estragos en la fe de Israel. Aquel que decía que era el Mesías. Aquel que decía que era Dios. Aquel que decía que iba a resucitar. Aquel que decía que era la vida eterna. Y de pronto, en medio de aquella gente, no sé de dónde sacó la fuerza este hombre, porque solamente Dios se la pudo dar. Este hombre se levantó, o desde su asiento, y mirando a la gente, a los ojos de todos aquellos sus compañeros, su gente, su influencia, su mundo, a toda esta gente mirándole le dijo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en matar a este hombre, no estoy de acuerdo en la decisión que se va a hacer. En un momento dado, no consintió en su muerte y lo dijo públicamente, rompió su silencio. Rompió su silencio. El discípulo secreto rompió su silencio y lo dijo delante de toda aquella cámara. Lo dijo, no estoy de acuerdo con vosotros ni en lo que habéis dicho de sus hechos y de su vida. No consintió en su muerte. Primer paso para decir públicamente, ya no soy un discípulo secreto, ya soy un discípulo que no me importa decir públicamente al núcleo de la nación, al organismo más importante, decirle no estoy de acuerdo. Pero no solamente eso, mira lo que dice Marcos en el capítulo 15, versículo 43. Marcos, capítulo 15, versículo 43. Marcos, estoy con Mateo. Marcos capítulo 15, versículo 43, dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró con mucho miedo a la presencia de Pilato. Dice eso. Vino y entró de pies, así como que no quiere la cosa, delante de Pilato. Tampoco dice eso. Vino y entró osadamente a Pilato. Vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Osadamente, en otras versiones pone valientemente, en otras versiones pone audazmente,
ponlo como tú quieras. Pero aquí está hablando de que este hombre, que había dicho en el concilio que no estaba de acuerdo delante de la gente, de los líderes religiosos, este hombre mostró valor aquí. Jesús ha muerto. Jesús ha muerto. Y si llega a las 6 de la tarde, no va a poder sacar el cuerpo, según la ley judía, no va a poder sacar el cuerpo, no, porque ya había llegado el sábado, no podía hacerlo, y se va directamente a quien tenía la autoridad, se va directamente y le dice, yo quiero el cuerpo de Jesús, yo quiero, y entra osadamente, entra valientemente delante de Poncio Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Mostró valor, no solamente mostró en un momento dado su identificación con Jesús públicamente, sino que aquí demostró valor osadamente, decididamente, con valentía. Pasó del miedo a la valentía, hermanos. Pasó del silencio a hablar. Pasó de estar callado a ser un valiente de Dios. Josué fue un valiente, Daniel fue un valiente, Esther fue un valiente. Déjame decirte algo. En el ejército de Dios no hay lugar para los cobardes. En el ejército de Dios no hay lugar para los que van para atrás. En el ejército de Dios no hay lugar. ¿Sabéis lo que dice Apocalipsis de los cobardes? Que irán al lago de azufre y fuego. Léelo, Apocalipsis. En el ejército de Dios no hay lugar para los cobardes, para los temerosos, para los débiles, para los que no creemos en nosotros mismos, para los que estamos inseguros. Dios ya hará la obra en nosotros. Pero los cobardes, los que miran para otro lado, los que se van para atrás, los que no luchan por la verdad, los que no luchan por la gloria de Cristo, los que no están proclamando la palabra de verdad, en el ejército de Dios no hay lugar para los cobardes. José de Arimatea cobró fuerzas de valentía, que yo creo que solamente fue una obra del Espíritu Santo, una obra de valentía para decir realmente que entró quien tenía el poder para hacerlo, como era Poncio Pilato, con valentía. Y no solamente eso, no solamente fue un hombre que declaró públicamente su fe, no solamente fue un hombre que entró decididamente a pedir el cuerpo de Jesús, sino fue un hombre que puso su dinero y sus posesiones para el Señor. En Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 46, dice: el cual José de Arimatea compró una sábana para envolver el cuerpo de Jesús. Y si te vas a Mateo, al capítulo 27, 60, porque aquí en este texto no lo dice claramente, en el versículo 15 dice, compró unas 46, del versículo 15, compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Está bien, pero en el texto de Mateo 27, 60, esto viene más claro, porque dice que lo puso en su sepulcro. En su sepulcro. Es decir, en su sepulcro hay un momento en que José hace su sepulcro, como tantas otras personas, tallado en la piedra, en una caverna, lo hace. Normalmente la gente rica lo hacía, y hace su para él. No había nadie en aquel momento, no había nadie en su familia, no estaba, lo hace él completamente nuevo. Y él compra de su dinero la sábana para envolver a Jesús, de su dinero, y él pone su lugar donde iba a estar sus huesos cuando muriese, su sepultura, que estaba completamente nueva, lo pone para que su Jesús, aquel que había sido clavado en la cruz, estuviese allí. Nosotros sabemos que Jesús resucitó. Nosotros sabemos que a los 2 días Jesús resucitó, pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Él pensaba que Jesús iba a estar allí hasta que se descompusiera y los huesos, etc. Y sin embargo después Jesús resucitó, pero él no lo sabía. Puso su dinero y sus posesiones. Y además se cumplió la profecía también. Todos los detalles de esta Semana Santa. Se cumplió lo que decía Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mas con los ricos fue en su muerte. Déjame preguntarte, ¿tu dinero es tuyo o es del Señor? Perdona que te haga esta pregunta. Yo sé que a la 1:10
hace esta pregunta, es un poco inquietante, ¿verdad? ¿Tu dinero es tuyo o es del Señor? Y alguien puede decir, pues no, pues mío, para eso lo gano, muy bien, es tuyo. Otro dirá con cierta ironía, el dinero es de los bancos, pues muy bien. Pero tú sabes lo que te estoy preguntando. ¿El dinero es tuyo o es de Dios? Porque si es tuyo, que Dios te bendiga mucho, pero no entiendes nada de lo que es la mayordomía. Si es tuyo, te pierdes la bendición de poner todo lo que tú eres en la obra de Dios y servir en la obra de Dios, ayudar en la obra de Dios. Porque todo lo que tenemos es de Él. Y si tú entiendes que tu dinero, tus posesiones, tus coches, todo lo que tienes es del Señor, ¡wow!, es la mayor bendición que puedes tener. Porque no hay nada que sea tuyo. Todo es de Él. Hasta respirar es de Dios. Hasta respirar es de Dios. ¿Tu dinero es tuyo? Hay un momento en la vida de José de Arimatea que puso su dinero para comprar esa sábana, y hay un momento en que él puso su sepulcro para que Jesús estuviese allí. Y termino con esto, hermanos. Otra cosa que puso a José de Arimatea, que lo hizo públicamente también, fue su esfuerzo. Su esfuerzo. Porque nos dice también en Mateo 27:60 que hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Fijaros que dice, hizo que sus criados, o que la gente dice, hizo rodar una gran piedra empujando juntamente con otros para ponerla a la puerta del sepulcro. Se esforzó para darle un lugar a su querido Jesús. Se esforzó. Solamente déjame terminar con esto. ¿Tú eres de los que se esfuerzan rodando la piedra? ¿Tú eres de los que se esfuerzan trabajando para el Señor? ¿Tú eres de los que sudan trabajando para el Señor? ¿Tú eres de los que se agotan trabajando para el Señor? ¿O tú eres de los delicados? ¿O tú eres de los que siempre hay algún argumento para no hacer nada? ¿O tú eres de los que nunca mueven un dedo para la gloria de Dios? ¿Tú eres de los que se esfuerzan? ¿O tú eres de los que se dejan que los demás se esfuercen? Y además criticas a los que se esfuerzan. ¿Tú eres de los que trabajan en la obra de Dios? Daniel, capítulo 11, versículo 22, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El creyente que conoce a su Dios se esforzará. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate para trabajar para tu Señor y deja de estar tanto tiempo sentado espiritualmente o que los demás hagan las cosas. Esfuérzate como lo hizo José de Arimatea y rueda la piedra trabajando para la gloria de Dios. ¿Eres un discípulo secreto? ¿O un discípulo público? Quien quiera puede despedirnos en oración.